Continuamos en Mención de Honor, hoy con otro de los grandes placeres que nos damos. Nos acompaña el genial Guillermo Vilas y me gustaría invitarte, Guillermo, a que revivamos en esta maravillosa jornada que tuviste en el año 2005 a recibir la Mención de Honor, las palabras de un gran amigo que lo estuvo acompañando, como es el periodista Chiche Almosni. Podría hablar de Guillermo desde distintos lugares, desde el hincha que estuvo en la tribuna tanto tiempo en el 73 disfrutando de tu victoria frente a Borg, desde aquella gran Willy, ¿te acordás, Capora? Frente a Orantes, el público se puso de pie, aplaudió durante 10 minutos, llenó el estadio un martes cuando ganó el primer Grand Prix frente a Kiko Carruter en el 74, después vinieron las victorias frente a Panata, Filiol, 62 títulos profesionales, la victoria frente a McEnroe, uno disfrutó tanto. Podría hablar desde el amigo. Guillermo es capaz de hablarme por teléfono de París o de Nueva York para contarme el último chiste, el que le contaron la noche anterior. Algunos buenos, otros más o menos, Guillermo. Pero qué gentileza, qué afectividad, y preguntar por mis hijos y por mi mujer. Podría hablar de lo buen hijo que fue con el Cholo Vilas, con su papá cuando se enfermó. Guillermo, paraste tu vida durante mucho tiempo para postergar y prolongar la vida de tu viejo. Dejó el tenis, todo, absolutamente todo. Creo que nunca vi un profesional como Vilas. En ninguna actividad, creo que si todos fuéramos tan profesionales como Vilas, tendríamos hoy el país que todos queremos. No porque entrenó 8 horas, 11, porque terminaba de jugar con Higueras, Orantes, Dip, Solomon, Panata y se iba a entrenar 3 o 4 horas porque necesitaba enfrentar a aquellos tenistas que hacían de Panata, Orantes o Dips. Como me dijo alguna vez Tony Pena, nadie quiere al tenis en la Argentina más que Vila. Y después de esta introducción, por supuesto que entendemos las palabras de Chiche Almosni, porque habló de un gran amigo, de un amigo que con esa misma inocencia de 5 años te llama de París a las 3 de la mañana para decirte, che, no sabes qué buen chiste que me contaron. Esto de que te ibas a entrenar después de un partido es como que me cuesta procesarlo, porque entre el desgaste físico, el mental de este deporte netamente individual que vos elegiste, porque lo exploraste desde que lo conociste, qué es la raqueta, qué es la pelota, dónde se juega, quiénes lo hacen. ¿Cuándo llegó la carrera del tenis? Porque hasta ahora teníamos una exploración, un juego, un contacto con el exterior, la seguridad de tu profesor de que no se iba a morir y de que te iba a ver campeón. ¿Cómo comenzó a hacer esto una tarea con responsabilidades? No sé si un trabajo, una obligación, pero una tarea con responsabilidad. Bueno, yo entrenaba y entrenaba mucho. Cuando terminaba un partido, yo tenía que, el tenis es así, seguí jugando el día siguiente. Entonces, por eso yo me iba a la cancha a entrenar correspondiendo al jugador que iba a jugar conmigo, que cada jugador tiene un sistema. Sí. Entonces, si era Solomon, que era un jugador que tiraba muchos globos y partidos largos, yo cuando terminaba mi partido me iba a una cancha que estaba aledaña, siempre tiene una cancha para practicar, y ahí plasmaba la táctica que iba a hacer para ese partido. Por eso es que creían que era yo que quería jugar de nuevo, por si acaso, pero era una cosa normal, porque el tenis le ganas a uno y mañana tenés que ganarle a otro, y cada uno juega de una manera especial. Entonces tenía que, o lo iba a ver entrenar, tenía siempre al lado mío a mi profesor que iba a espiar a mi rival y me decía la táctica que tenía. Después, eso cuando empezaba, porque no conocía a nadie. Después empecé a conocer a todos, me hice amigos y cambió un poco más y teníamos bastante confraternidad, porque estábamos todos en la misma.
Entonces no era obsesión, sino que era estrategia. La obsesión es muy buena. definitivamente. A mí me gusta la gente obsesiva. La que va detrás de su meta. Claro, Bueno, vos lo hiciste desde los claro, 5 años. es muy importante. Y toda esa gente que tiene una obsesión y que es la meta, se ve una áurea cuando están, porque están en eso. Y porque es muy lindo. la pasión siempre se nota, siempre se ve. Exactamente. Después podés tener problemas que son de hombres y de gente y de mujeres. Cada uno tiene su sistema, pero siempre se reían porque no era común que un jugador que termina de jugar vaya a entrenar. Pero para mí era muy importante porque estaba entrenando lo que iba a hacer mañana. Y para mí era bárbaro. Y de paso estaba cansado y cuando me dormía muy Plácidamente. bien, claro, y sabía lo que iba a hacer. Vos mismo nos decías hace un ratito que desde pequeño fuiste un gran explorador y que necesitabas conocer las respuestas y los por qué de Claro, todo. como ser de chiquito, me acuerdo, la primera vez cuando yo me acuerdo por una razón muy rara. Abro la puerta y quería, viste, los animales volaban, nunca estaban con vos, no se acercan. Y había uno que estaba ahí quietito, no sabía, yo era chiquito. Entonces, y le puse la mano y se quedó y yo estaba contento. Y después pegué un grito terrible porque era una abeja. El primer animal que levanté fue una abeja. Te trató mal. Yo me quedaba con esto. Y después dije, pensé que era tan linda, tan mansita, que la vida es así. Qué imagen, ¿no? Sí. Uno se brinda, Sí, lloraba la ve tan lindo. y vino mi madre, me había pegado terrible. Claro, Sí, tenías sí, el sí. aguijón y el dedo hinchado. No, Me quedé con esto que, viste que no se puede hablar. En el CURT, en la cancha, no se puede hablar, el jugador No. con el entrenador. Bueno, sí, Sin embargo, vos habías desarrollado una especie de lenguaje Sí. de señas, como diciendo, no se puede, ¿por qué? ¿Por qué no? No, a mí con ¿por qué no me vengan? Y lo solucionaste. O sea, para jugar al tenis tenés que tener, cuanto más jugás, más elementos, ¿cierto? Y es algo que yo lo manejo muy bien porque toda mi vida hice eso. Entonces no podés dar datos a... Una vez me pasó un pibe y me dice, ¿cómo haces para dar ese tiro? Y le dije, tenés que pegar, el problema tuyo es que vos tenés el grip demasiado bajo. Entonces me dice, bueno, y me tocó jugar con él después. Y me usó lo que yo le dije a él en contra mía. Como la abeja. ¿Te das Exactamente. cuenta? Lo viste tan bonito, tan bueno. Le diste el dedo y te picó. Terrible. Fue, Exactamente. y vos sabés que gané el partido, pero me costó mucho, porque le había dado justo la data como para que para él, ¿me entendés? No para usarla en contra mía. Para vos todo es natural, lo dijiste al principio. Las cosas se Todo dan lo que como existe consecuencia existe, del trabajo. existe por algo. ¿Cuál fue la primera instancia, no sé si un torneo, un partido, un cobro, que a vos te reconfortó? Porque hasta ahora me decís, como todo es natural, está bien. Guillermo Vilas trabajaba, accionaba, estudiaba, investigaba y en consecuencia llegaba a tal cosa. No sé, desde conocer a alguien, un abrazo, un gran cheque, un auto, un partido, una gloria, un aplauso, un cansancio. ¿Cuál fue el que vos dijiste, esto es un logro? Bueno, yo la verdad juego al tenis por mi madre, porque ella siempre me criticaba por esto, que lo otro, que esto, que pero en un momento dado me dice, ¿por qué no te haces tenista? Le digo, pero si me negaste todo el tiempo. Yo tenía, lo primero que hizo mi madre cuando me vio jugando al tenis, sacarme el permiso de viajar. Los chicos menores, Sí. tenés que tener permiso de Claro, los de tus padres. padres, Y mi sí. madre lo primero que guardó
fue eso, para que no me vaya, porque ya sabía que me iba a ir. Pero bueno, seguí jugando y como mi profesor era muy bueno, mi madre me trajo a Buenos Aires. Y la persona que le pidió eso fue Asdrúbal Rodríguez, que era pariente nuestro, que era de Balcarce. Y nada, y me llevaron a jugar a Buenos Aires y jugué muy bien. Y gané el torneo. y ahí empecé, y mi madre me llevaba todos los días, terminaba el colegio y tomaba en ese momento el tren. Tomé muchas veces el tren, pero después empezaron a descarrilar y fue un lío. Entonces tuve que ir en colectivos. ¿Tuviste que ir en colectivo? Claro, y viste, porque tenía también mi hermana, todo. Entonces mamá, cuando ya estaba jugando bien, viajaba solo. ¿Y cómo fue ese transitar solo? Venimos con una personalidad fuera de la media, ya te lo dijo tu padre a los 5 años, miren las cosas que piensa su hijo, le decía el entrenador, pero tiene razón que tenía conciencia o tuvo conciencia muy pequeño que todo es individual, pero que hay que conocer y testear el resto y no perderse de nada. Esta vida que hay como un imaginario colectivo de que el tenista depende de su automotivación, de que todos pueden apuntalarlo como al árbol nuevo, pero después en la cancha está completamente solo, y de que hay mucha gloria y también hay como una soledad acompañada. A mí me encanta la soledad. Eso te quería preguntar. ¿Cómo transitaste, cómo lo viviste? No, soy así, o sea, yo soy de todo lo que tengo alrededor, que es poco. Porque no confío mucho siempre pasó algo, siempre, todos los pocos que empezaron a estar cerca mío, enseguida me traicionaron. Bueno, aparte porque lo que tenía era una cosa muy importante, el tenis explotó, ¿sí?, en muchas cosas importantes, y mi madre tenía que cuidar a mi hermana. Entonces lo que pasó, que yo tuve que viajar a Buenos Aires solo, ¿no? Y bueno, igual me quedaba en el Hotel Dorá, que es acá muy cerca, y de ahí iba a jugar y después volvía. Lo que había al lado del Hotel Dorá, había una galería, que era la galería de los hippies. Por eso también, claro, aparte del movimiento hippie que yo lo conocía, a través de Busco mi destino, yo estuve con todos y estaba siempre con los picacobres. Bueno, igualmente yo también siempre tengo cosas que siempre era parte de eso. Era como un signo de libertad en esa época, ser distinto, ¿viste?, hacer sus cosas. Yo cuando veía algo lo imponía en cierta manera. Y bueno, como me gustaba la pintura y a los pintores y todo, los había conocido y logré verlos, que tuve una gran suerte porque esa galería se llamaba la Galería del Este. Yo conocí a todos, a Vargas Llosa, a todos, y porque aparte estaban todos los que a mí me encantaba, todos los rockeros, ahí estaba Spinetta, todos. Sí, porque vos has estado ligado al mundo del arte desde siempre. Pero estaba nosotros estábamos, siempre mi padre iba al Hotel Dorá y le encantaba, o sea que no es que iba de concheto, ellos eso era tu estaban lugar ahí, natural. como ellos se iban después yo tenía que dormirme, en alguna manera, mis padres viajaban, caminaban y todo, y yo me iba a ver un poquito, a ver la Galería del Este, que era donde tenía todas las cosas, Frank Zappa, conocí a todos los rockeros de Estados Unidos. Y has convivido mucha reunión, mucha fiesta con y ahí ellos. encontré, porque, viste,
en realidad no había contacto, había admiración. Había admiración. Y eso es lo que era A mí bueno. me gustaría señalar algo. Guillermo me muestra en su mano derecha una pulsera de cobre, de los picacobres. Esta en particular. Símbolo de la libertad, me dijiste. Sí, esta en particular es muy buena porque fue un torneo que le gané a McEnroe y este era el premio. El premio. Y lo llevo conmigo. Y siempre. junto a su pulsera de cobre, de los picacobres, que simboliza la libertad, en la misma mano está la alianza, que es una unión a la que él Solo las mujeres accedió, accedió ya de grande. Lo tuyo no fue a los 20. Y vos dijiste, todo lo que estuvo alrededor mío terminó traicionando y te vemos rodeado de mucho amor. Claro, los importantes, o sea, yo he tenido contacto con gente, pero después cada uno tenía que seguir su vida, porque las vidas no deben ser un problema, al contrario, debe ser una independencia para poder aportar cosas, porque la gente que vive y no aporta cosas no tiene un lugar. ¿Cómo sos como padre? Yo estoy con mis chicos todo el día, ¿sí? Son todas nenas, las tres. Son las tres, sí, por eso dije sí. Un padre muy presente. Sí. Quien también dio el presente y tuvo palabras tremendamente elogiosas y disparadoras para lo que resta de nuestro programa es el señor Daniel Scioli. Fue quien impulsó la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento, presidente del Honorable Senado Nacional en el año 2005, y vamos a compartir un tramo de las palabras que tenía para con Guillermo el día en que se otorgó esta mención. De ese espíritu emprendedor que representa Guillermo Vilas, a través de su obra, a través de la trascendencia, de su esfuerzo y su sacrificio, que ha generado miles y miles de puestos de trabajo a lo largo y a lo ancho del país, democratizando el tenis en Argentina. Pensemos lo que es hoy la industria del deporte, la ropa deportiva, las raquetas, las canchas, los estadios, lo que significa para la promoción de un país el hecho que un tenista argentino haya ganado esos 61 títulos, haya tenido a lo largo de todos estos años un gran reconocimiento mundial. Y Sarmiento hablaba precisamente de la trascendencia para el progreso de un país, de esa disciplina, de esa perseverancia, de esa voluntad, de esa innovación, de esa inteligencia que había que difundir. Yo, a manera de ejemplo, quiero compartir con ustedes una experiencia personal que también marca lo que es la personalidad y el compromiso de Guillermo Vilas con el país. Yo era secretario de Turismo y Deporte allá por el año 2012. El país vivía momentos muy difíciles y era muy complicado convencer a las agencias de viaje, a los periodistas del mundo, que difundan también otras imágenes de Argentina, más allá de las dramáticas que se estaban viendo y que estaban afectando la generación de puestos de trabajo a partir de que se estaban cancelando excursiones, ferias, congresos en la Argentina. Se estaba disputando Roland Garros y había ahí un encuentro que yo sabía que Guillermo iba a tener con los periodistas de todo el mundo en la noche argentina. Lo llamé por teléfono, le expliqué las circunstancias, le expliqué realmente lo importante que era para el país que en este momento su nombre, con su prestigio y la confianza y la credibilidad que genera Guillermo, pueda ayudarnos a reconstruir la imagen de Argentina al exterior. Y a decir claramente que Argentina no era todo lo que se estaba viendo por televisión, que había una Argentina con bellezas naturales, con expresiones culturales, con paisajes maravillosos que valía la pena venir a visitarla, a recorrerla, y que el país estaba entrando en un proceso de recuperación. Y Guillermo, solidariamente, esa dimensión humana que lo caracteriza, siempre dispuesto a colaborar en esas campañas solidarias, entender una mano cuando las circunstancias y la dificultad del país lo necesita.
Qué recuerdo maravilloso, ¿no? Sí, la verdad Sobre que sí. todo los afectos que encontraste ahí. Guillermo nos marcaba la presencia de su mamá. Y bueno, de un modo más institucional, pero señor Daniel Scioli lo que hacía era ponerle terminología adulta a las sensaciones o los sentimientos que Guillermo compartía. Yo insisto con esto, con estos ojos brillosos de los 5 años. Él hablaba de esfuerzo y de sacrificio y de este gran emprendedor que, como lo comentaba al principio, desarrolló la industria del tenis. Sí, Definitivamente, vos dijiste explotó el tenis y yo pensaba, vos lo hiciste explotar. en realidad el tenis lo habían aplastado. Era un deporte de poquitos y tenían, bueno, tenía un poder muy grande el tenis en el extranjero. En Argentina no, porque lo estaban siempre, querían que los clubes de tenis sean para pocos. Y eso es lo que pasaba. Entonces, para jugar tenías que pagar, tenías que ser socio de un club, tenías que seguir como ser a cierta gente antes de ser socios, tenían que dejar su nombre y demás, y le chequeaban el background de dónde venían. Era una cosa realmente horrorosa y que De mucho sesgo. todavía sigue. Pasó con una persona amiga mía que le dijeron venga dentro de una semana. Entonces, cuando fueron, él dice no voy a ir, voy a ver. Y entonces cuando vuelve al club y mira y dice, si alguien tiene alguna idea quién es este señor, por favor que pase los datos, porque queremos tener que nuestros socios sean de un cierto tenor. Todavía, ¿me entendés? Hoy existe Hoy, eso. sí. Y bueno, son cosas, eran duras. Y lo que pasaba es que cuando había partidos, cerraban las puertas y no podías comprar entradas. Las entradas eran para la gente que era socia de los clubes y otros que tengan alcurnia y demás. Estaba muy... No se jugaba a un estadio lleno. Y entonces hubo una lucha bastante grande de eso. Y una vez viene uno y me dice, ¿vos pensás que alguna vez el estadio va a estar lleno? Y digo, sí, si dejan que jueguen todos los que juegan bien, porque en realidad, como ser el profesor de tenis, por cobrar eso, no se podía cobrar, era amateur. Entonces el profesor de tenis no podía jugar los torneos de tenis. El profesor era el que enseñaba. Claro, por una ¿bien? cuestión ética. Pero es una cosa, eso fue un poco lo que sucedió. Y vino un día uno y me dice, yo te hago una apuesta que si decimos que se va a jugar y que se puede comprar la entrada, no viene nadie. Y entonces le digo, dale, hacelo. Y de ahí lo llamo a Muñoz. Sí. Y le digo, mira, tengo una apuesta de que que me dice el tipo que no se puede, ni va a venir gente a ver al tenis. Mandámelo por radio. El tipo, atención, vayan a Buenos Aires, no sé cuánto. Que van a poder comprar la entrada. Exactamente. Y habían puesto una entradita chiquitita, que era una puerta, y la señora con 10, no sé cuántas cosas tenía para vender. Y entonces agarran y me llaman y dicen, había una cola que estaba del estadio hasta donde estaba el andén del club. Una cosa increíble. Se llenó. Se llenó. Y se llenó. Y se llenó el estadio. Y entonces había gente que estaba molesta, que sé cuánto, y llegó.
no sabían. Entonces, cuando jugaban y ganaban un punto, había gente que gritaban gol. Entonces, claro, no se dice gol, se dice point. Bueno, entonces, y eso, ¿y qué point? Y qué sé yo, si fue gol. Entonces, y empezaron a hablar. La gente, toda ricotera, y se encontró ese momento en donde estaban hablando entre ellos, gente que nunca se quería ver, ¿me entendés? Porque le habían sacado el lugar que ellos tenían y lo usaban como querían. Había muchos torneos que se habían jugado a puertas cerradas. Y bueno, y se llenó el estadio. Entonces, y el juez de línea dice, saquen a esa gente. Le digo, no, es un partido de tenis, le digo. Me acuerdo, era el Águila Lynch, era el árbitro. Y le dice, gente vino, compró la entrada y va a ver el partido y se van a ir hasta cuando termine. Y dice, bueno, pero no puede haber tanto, es la primera vez. Entonces el Águila Lynch dice, bueno, por favor, traten de establecer cierto silencio. Y bueno, y ahí convivieron por primera vez la gente cool y la gente que le gustaba el tenis. Y fue una fiesta esa. Definitivamente, porque fíjate lo que acabas de decir, la gente cool y la gente que le gustaba el tenis. No era gente que vio luz y subió. Esto lo lograste vos, y pensaba en Julio Boca cuando masivizó el ballet, o Barenboim tocando para todo público y la gente aplaudiendo de repente en otras manifestaciones como en la ópera, en el medio de los actos, que se supone que no se aplaude. El tema es que el público, al tener acceso, comienza a compartir los códigos, porque seguramente en los siguientes partidos habrán estado tan enfervorizados que habrán hecho un silencio absoluto. Yo tengo una imagen muy patente, que es la de los domingos, que la gente ponía la radio para escuchar a Willy. Ya no importaba si te veían o no. No era tan fundamental. El tema era no perderse el partido. Y estoy hablando del común de la gente, de un tenis tan masivo como es el fútbol. Y vos fuiste el primero. Hoy ya es mucho más sencillo para todos porque continúan con esto que es el campo que vos presentaste. Y creo que cuando Scioli hablaba de la industria del tenis, tiene que ver porque esta apertura que lograste. Eran tan pocos los que jugaban que no había la raqueta. Yo me acuerdo cuando yo gané un torneo muy importante de Estados Unidos, el Orange Bowl, me llama una persona de una compañía que se llama Dunlop, ¿no? Entonces, y dice, esto es algo muy importante. Entonces papá dijo, bueno, sí, muy importante, vamos. Entonces me llevó. Y cuando llego, me dice, hoy vamos a hacer una cosa excepcional. Le regalamos una raqueta. Y yo tenía ya 10, ¿me entendés? Pues, era Guillermo Vilas, a ver. Sí, bueno, pero era como que las raquetas son de ellos, ¿me entendés? Y era toda una cosa así de dependencia que trataban de hacer y nosotros, yo jugaba algunas veces con un poco de color, entonces eso estaba prohibido, era todo en blanco, entonces no les gustaba mucho, pero eran entrenamientos, en fin. Y logré, ciertamente, enojar a mucha gente, pero tranquilizar y relajar a otras que eran las que más me importaba, que son los que juegan el tenis ahora. Y además la industria de la indumentaria creció de la mano de tu impronta de un modo increíble. Sí, porque no había raquetas, las tenían que importar y no había importación. Pero entonces, como tanta gente se metió, se dieron cuenta, liberaron bastante y bueno, y yo, cada vez que voy caminando viene uno y me dice, vos sabés que gracias a vos tengo
me compré tal cosa, un restaurante, el otro. La gente jugaba al tenis y con ese dinero mejoraba su auto, esto, y era increíble. Realmente maravilloso. Y un Pero- buen día se le ocurrió dejar profesionalmente el tenis, dijo eso por un rato, y también de un modo emprendedor maravilloso, decidió desarrollar un club con su nombre y llevar esta impronta que tenía de masivizar el tenis a otros lugares. Y comenzó a hacer escuelas de tenis con niños muy pequeños, de la edad de él, cuando comenzaron a brillarle los ojitos y a preguntar de qué se trataba esto del tenis, qué era una raqueta, cómo eran los tantos, inclusive para chicos que jamás hubiesen soñado poder acceder a un deporte como este, el cual el común de la gente piensa que es de élite. Por eso nosotros, para finalizar, le preguntamos a nuestros entrevistados, como son tan magníficos y todo el mundo habla de ustedes, ¿cómo quieren que la gente los recuerde? Vos querés que digan, Guillermo Vilas es... La verdad que lo que siempre yo quería hacer, como que vos querés una Una definición. Que vos te digas, definición. ¿cómo querés que la gente piense en vos o diga de vos? Yo siempre, bueno, yo ayudé a varios jugadores que había, porque había buenos jugadores, pero yo era generalmente el que generaba la idea, ¿me entendés? Entonces, me encantó cuando en Argentina aparecieron muchas escuelas de tenis que existen, de alto rendimiento, porque el tenis como es profesional, solo tiene alto rendimiento. El fútbol tienen gente que les enseñan a hacer, pero el tenis tiene, como es algo que va cambiando todo el tiempo, tiene toda esa parte. Hay mucha gente que, de hecho muchos jugadores siempre me agradecen todo lo que hice por ellos, pero en realidad lo que estaba haciendo era lo que tenía que hacer. A veces me causa gracia que te agradezcan algo porque el otro no lo hizo. En realidad siempre es eso. Para vos siempre es natural. Claro, para mí siempre estaba jugando hace poquito, había unos chicos y lo vi y me dice, vos sos Vilas, y muy bien, ¿qué tengo que hacer? Entonces le di un par de datos, decir, tenés que comprarte estos libros si querés jugar. Y entonces salieron muy contentos, me dice, qué bueno, porque nunca tuvimos un libro, porque el tenis no tiene libros, los libros los escriben los jugadores, ¿entendés? Entonces eso es algo que todas las cosas que están escritas después de William Tilden son los mismos jugadores que armaron cosas nuevas porque había elementos nuevos y eso creó una libertad muy linda. Yo siempre fui una persona libre y nunca me gustó cortar algo que merecía otra persona, ¿cierto? Así entonces lo vamos a pensar en él, como este hombre libre, inquieto, investigador, descubridor, pero sobre todo un hombre que todo el tiempo está instando a los demás a superarse y sobre todo a sondear en sí mismos. Guillermo Vilas, muchísimas gracias por esta charla tan sentida y tan abierta, te lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto ha sido mención de honor con el único número 1, el señor Guillermo Vilas. Hasta la próxima.